Dominicanas y dominicanos, en cierto modo esta semana ha arrancado con la idea de que se ha perdido la lucha contra la delincuencia y contra la violencia intrafamiliar, pero expresada particularmente en feminicidios. Se tiene o se vende en la agenda de los medios de comunicación esta idea de que el Estado, en su obligación primaria de mantener el orden público, de garantizar la paz y la convivencia entre los ciudadanos, pues ha colapsado. Y esto tiene que ver en gran medida con la intención de algunos sectores de desconocerlo todo, pero particularmente la realidad. Tal como decía Ramón en su comentario de hace algunos minutos, aquí hay quienes pretenden restarle o quitarle las energías propias al pueblo dominicano y sumergirnos en un estado, algunos le llaman anomia, otros le llaman de inviabilidad, y otros le llaman de democracia enferma. Y, en fin, cada quien tiene alguna forma de calificar lo que ellos entienden la realidad. Pero se trata propiamente de actitudes que van desde lo sublime, o posiciones que van desde lo sublime hasta lo ridículo. Por ejemplo, yo tengo por aquí, y quiero ponerlo como ejemplo, porque esta es la labor de estos medios. Este medio se refiere al tema de esta forma. Auge de los atracos moviliza a la policía, empresarios expresan su honda preocupación. Matan 50 mujeres en lo que va de año. Y si me buscan el Diario Libre por ahí, el titular es exactamente o más o menos la misma cosa. Es como si estas empresas de comunicación fueran todas de un mismo dueño y resulta ser que quizás no lo son. Y bueno, y entonces recoge no lo sublime, sino los ridículos. Sí. Porque aquello es, diría una mujer amiga mía, diría, aquellos son subliminales, pero estos son ridículos. Entiéndase, levantan huelga, se están refiriendo al ayuno que realizaran un grupo de personas que todavía no se han dado cuenta de que perdieron. De que perdieron. Claro. Y siguen creyendo que ganaron. Están preguntando qué fue lo que pasó. Están preguntando qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que me pasó por encima? Esto hay que tomarlo de esta forma porque no hay de otra. Pero lo cierto es que yo quiero traer este momento, que es el de un momento también estelar de la política exterior del gobierno del presidente Danilo Medina, que lo coloca en la presidencia pro tempore del CELAC. Encabezamos y hemos sido sede la semana pasada del encuentro de la Asociación de Estados del Caribe, o caribeños. Y la semana que viene, a partir del 14, pues seremos la sede de la Asamblea General de la OEA. Pero además, ya sabemos que por distintas razones, incluso a través de distintos mediadores, el país es el escenario para que las negociaciones, en el caso de Venezuela, pues conduzcan a aquel país, a aquella democracia, a un estado de convivencia de las fuerzas y de los actores políticos que por igual le permita salir al pueblo venezolano, al hermano y solidario pueblo y gobierno venezolano, salir de la difícil situación que se encuentran a propósito de una guerra, de la guerra económica que se les ha hecho a ellos y a otras naciones. Todo esto a propósito, bueno, de los intereses de cada una de las naciones o gobiernos o estados
que geopolíticamente manejan este conjunto de relaciones que no solo son económicas, sino políticas y por igual ideológicas. Creo que, y lo he dicho antes, que el propósito ya del pataleo no es el de que se les conceda lo que no han obtenido, o no es ya incluso justificar o no la derrota ante sus correligionarios, cosa que hay que hacer también, y es parte de estos procesos electorales o postelectorales, sino que el propósito ya es de alguna manera pretender deslegitimar, restar prestancia, restar importancia al rol que está jugando el país y el gobierno dominicano en la actualidad, que atraviesa por un desempeño económico, que bien acaba de decir el Banco Central, que en este primer trimestre es de un 10.7. 10.1. 10.1. La actividad económica. La actividad económica, el crecimiento de la actividad económica. Y hay un crecimiento acumulado, qué sé yo, esto, los tecnócratas tipo el doctor Sánchez Cárdenas y el director de este canal, pues manejan estos términos muy bien. La realidad es que se trata de un momento que se prolonga de altísimo desempeño de la economía dominicana, que tiene una expresión en lo político y en lo institucional y por igual en lo internacional. El país es una excepción en el contexto regional y en el contexto continental. Y eso pues le pone en condiciones excepcionales para ser el principal receptor de inversión extranjera y de capitales. Bueno, sí, hay muchos capitales venezolanos que se han desplazado. Pero la situación de México, y esto asociado también al tema del turismo, para nosotros en determinados momentos México ha sido un encordio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Acapulco y Cancún se convirtieron en los grandes destinos turísticos con los que teníamos que competir en este mercado. Resulta ser que el crecimiento de la llegada de turistas al país, tan solo vía Punta Cana, pues es sostenido y además a una velocidad que tiene que llamarle la atención a todo el mundo. Somos, sin lugar a dudas, el principal destino turístico del Caribe. Jamaica no es nada con respecto a nosotros. Cuba, por más que digan y nos inventen y nos metan miedo con ese cuco, no tiene ni la infraestructura ni la capacidad inmediata para hacer ni para pellizcarnos siquiera. No, Puerto Rico se sabe que está en la crisis histórica económica más importante del siglo, no de este siglo, sino del anterior y de este. Haití, todos indican que es un estado, entre comillas, inviable. Turismo ni nada puede haber ahí. Y bueno, Centroamérica con sus grandes problemas. El único de los países de la región que han mostrado una vitalidad y un crecimiento a propósito de todo su andamiaje financiero y bancario, lo es Panamá, que incluso en determinados momentos, en estos últimos años, ha crecido tanto o más o menos igual que la economía dominicana. Visto esto así, y siendo el país sede, como he dicho, de importantes esfuerzos diplomáticos y en el terreno de las relaciones internacionales, ¿qué es lo que se pretende? No es seguir fuñendo con lo que no han obtenido en las elecciones, en las votaciones, en el conteo manual, electrónico y en los reconteos, que por cierto ya eso no es lo que plantean. Ya no van a hacer huelga, pero lo que plantean es nuevas elecciones, para que ustedes entiendan la ridiculez, que no la sublimidad con que los medios de comunicación pretenden decir que este es el infierno dantesco
en donde la violencia intrafamiliar, los feminicidios y los crímenes y los atracos a boca de urna, perdón, a boca de casas, están tomando fuerza hasta el punto de que el Estado se vea débil e incapaz y con falta de legitimidad para garantizar el orden y la paz pública. Esa agenda no es para el pueblo dominicano. Esa agenda es para deslucir el rol y la prestancia, y lo quiero decir con esta palabra, la prestancia del liderazgo del presidente Danilo Medina Sánchez, que ha sido y es el presidente mejor valorado en el continente. Y no lo es en este año en donde resulta triunfador de unas elecciones democráticas y muy bien observadas por la comunidad internacional, con una votación récord, aunque esto le moleste a Franklin Almeida y a todos los que se sienten tristes por la victoria. Así de simple. Una votación extraordinaria, histórica, y nunca alcanzada por ningún otro presidente democrático del país, ni siquiera del inmenso profesor Juan Bosch. Entonces, esto es lo que se quiere, justo en esta coyuntura, deslucir esa prestancia que lo coloca en el mismo trayecto de los intereses del continente y que lo catapulta en el liderazgo internacional, que expresa la solidez y la madurez de la democracia y de la economía de la República Dominicana. Porque no se trata de él, se trata de lo que él está garantizando que se haga de esa obra a la que tú te referías hace unos minutos. Buenos días, doctor Sánchez Cárdenas. Hace tiempo que no lo veíamos por aquí. No le hagan caso a estos señores. Mira, una cosa que quería destacar, tú mencionabas el papel importante que tiene el país, que está jugando en la política internacional en estos momentos, y es así. No solamente por la reunión de la OEA y la recién concluida reunión en La Habana de la Asociación de Estados del Caribe, sino además de que mediante la presidencia pro tempore, también el día 21 y 22 de este mes, se celebra en el país el primer seminario preparatorio de la tercera cumbre académica de CELAC Unión Europea. De manera que esta será la capital de los académicos latinoamericanos y europeos que están buscando un espacio común para el desarrollo de la vida académica birregional. Es parte de toda esta labor internacional que se está realizando en el país y que está cambiando ese enfoque tradicional localista de las políticas nacionales. Tanto es así que políticas locales están siendo ya puestas a los ojos de los otros países e incluso en Honduras, Panamá, ya las visitas sorpresas se están implementando. Lo que significa que el accionar local está siendo comunicacionalmente puesto a los ojos del mundo, de manera que se pueda compartir experiencia, analizar resultados de políticas y en aquellos casos como la visita sorpresa empiecen a ejecutarse en otros países. Estamos bien en ese sentido. Pero simultáneamente... Usted acaba de decir que hay una parte de la reunión de la CELAC que tendrá un ingrediente académico. Sí, es que CELAC... habla de la CELAC académica. Unión Europea. Denos Sí. un poco más de detalles sobre eso, porque si usted conoce, ¿verdad? Bueno, yo soy coordinador por parte del que sabe de MESIDE, mondongo, desenrédenos la tripa. de ese seminario que se va a realizar. En el CELAC Unión Europea, es decir, la política del CELAC ha implementado relaciones con la Unión Europea que se ha planteado, relaciones con China, relaciones con Rusia.
y se ha creado ya este mecanismo CELAC Unión Europea. En ese contexto se planteó desde la primera cumbre académica que se realizó la necesidad de instituir organizaciones o vinculación de la Asociación de CELAC Unión Europea con los diferentes sectores. Uno de esos es la parte empresarial, otro la parte académica, por la importancia que tiene la educación en todo este proceso de acompañamiento. Y a ese tenor se han realizado ya 2 cumbres académicas. Y esas 2 cumbres, cada una de ellas se organiza mediante 2 seminarios preparatorios. Uno que habitualmente se hace en junio y otro que se hace en Europa. Vamos a la tercera cumbre académica, CELAC Unión Europea, en el que se busca el objetivo crear un espacio común académico. Es decir, con estas cumbres, ese diálogo que se ha implementado, se van definiendo los temas fundamentales para que se asiente. Ya Europa lo vivió anteriormente con la fusión. Recuerden el proceso de Bolonia que se realizó en Europa, que buscó armonizar los sistemas educativos de la región y condujo a un rediseño que ha permitido de que se dé la movilidad académica entre los países de la Unión. De manera que usted estudia en un país y puede moverse a otro, no solamente ejercer, porque los títulos son válidos en toda la región, sino además los mecanismos para armonizar académicamente esa relación. Con Latinoamérica o CELAC se busca un espacio común también, pero estableciendo y sabiendo de que hay unas asimetrías lógicas que ya conocemos. Es decir, los niveles, para poner solo un ejemplo de desarrollo que tienen Alemania, Francia, Inglaterra y otros países, donde multinacionales incluso en el campo de la investigación, para solo señalar un caso, tienen sus propios laboratorios y sus propios investigadores, es decir, toda una infraestructura de investigación que no la tienen los países CELAC. El modelo de investigación es la asimetría. Es una asimetría gigantesca, porque mientras allí las multinacionales tienen toda esa infraestructura de investigación propia, aparte de la de los estados, en América Latina el proceso es inverso. Hay una mayor participación esencialmente en las universidades. Y algunos que otros centros ya que están surgiendo, sobre todo en países de mayor desarrollo como es Brasil, México, Argentina, que van dando muestras de que hay un ascenso mucho mayor. Pero la generalidad de los países no cuenta con esos mecanismos. Cuando no escasas universidades. Exacto. Y la mayoría de sus universidades son universidades de enseñanza, con bajo perfil en la investigación. Entonces, esas asimetrías tienen que allanarse y buscar un mecanismo, yo diría, creativo, que reconociendo esas diferencias se puede establecer un marco común de trabajo hacia la unificación, pero por lo menos que permita la movilidad académica de estudiantes, profesores, investigadores y el desarrollo de investigación conjunta. Es una oportunidad que tenemos. Entonces las cumbres académicas se organizan precisamente para allanar ese camino. ¿Cómo vamos a facilitar ese encuentro de los dos mundos? Crear una plataforma práctica que permita la implementación de ese campo común y que ayude, en el caso nuestro, hacia el desarrollo de nuestra educación superior. Ahí es que vamos. Entonces, en las cumbres se organizan esos 2 seminarios. 21 y 22 de junio tenemos aquí ese primer seminario preparatorio de la tercera cumbre. A esa vamos. Y nosotros aquí, el comité organizador que preside doña Ligia Amada Melo, el viceministro Plácido Gómez, Rafael González, el rector de la Universidad Pontificia Pucamaima, el rector de APE, que es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien les habla, hemos organizado e identificado
los temas que pensamos que son capitales para este proceso. Es decir, habitualmente se han señalado en las cumbres anteriores 4 ámbitos fundamentales. El primero de ellos, el de la investigación conjunta. En segundo lugar, el vínculo de la academia con la sociedad civil. Tercero, el vínculo de la academia con la vida empresarial. Entonces, en cada uno de ellos hemos repetido prácticamente las 2 cumbres esos ejes. Y nosotros decimos desde acá del comité organizador de que teníamos que avanzar hacia una concreción mayor de esas temáticas. Y asumimos aquellos ámbitos o ejes como tales y hemos planteado más bien trabajar el tema de la acreditación, que tiene mucho que ver con la calidad de la educación, que es un reclamo de CELAC, Unión Europea. El tema de los posgrados, que por fin vamos a un foro que de verdad busque crear, al menos que es de interés nacional, una plataforma en ciencias e ingenierías e investigación que permite el desarrollo del país de estas infraestructuras. Tenemos también el tema de la movilidad, los títulos, la homologación de títulos que será presentado por IESAL de UNESCO. Y, en fin, ese seminario 21 y 22 de junio va en esa dirección, lo que indica que no solamente en las gestiones económicas, como decía Guillermo, que el país está teniendo a nivel internacional, sino también en la parte académica vamos tratando de acompañar a la nueva Cancillería en el desarrollo y la presidencia pro tempore de todas las actividades multilaterales y multitemáticas que tienen todos los países, pero que habíamos estado ausentes. Así es que por cierto tiene la Cancillería, y hay que también saludarlo, un nuevo centro de convenciones. Que está terminando precisamente, ahí se supone que es la reunión de la OEA la semana que viene. Exactamente. Y está ahí. Pero bueno, esto hay que enlazar, esta política, nueva política internacional, ese activismo nacional en la escena internacional, con lo que tú decías, una economía en crecimiento, en despliegue, una sociedad también en proceso de desplegar sus propias alas, con iniciativas empresariales cada vez mayores de pymes, por ejemplo, que somos una sociedad de pymes, y todos los datos indican que estas están creando empleo, que están aumentando las iniciativas sociales en esa dirección, lo que es un buen indicador. Diversificando la economía. Además de diversificación. Es decir, la economía va bien. La disonancia la pone esto que usted señalaba en este periódico. Y yo quería hacer resaltar algunas cosas. Fíjense que este periódico dice, los que estaban en huelga de hambre. ¿No serán los mismos? Esos mismos. Estaban en huelga de hambre, pero salen de ahí, como ustedes lo ven, hasta con 2 sueros en las manos. Sí. Después que tienen 2 semanas de huelga de hambre y tienen la fuerza suficiente para caminar, como ustedes ven ahí, y dicen que de ahí van para la Junta de Santo Domingo. Marchando hacia allí. No, y hubo uno que lo internaron en cuidado intensivo por leve deshidratación moderada. Exacto. Es decir, lo que quiero señalar es de que falta de papel. En una auténtica huelga de hambre, eso no se puede ver. ¿Qué usted cree, que hicieron fraude ahí? Sin lugar a dudas. Cualquier médico puede testificar eso. Después que usted tiene 2 semanas de huelga de hambre, no es verdad que usted sale a una marcha para una junta de electoral. Ahí estaban haciendo fraude. Ahí hay fraude. Hubiera se fue para Villamella y se dio una altura. Es decir, ahí hubo fraude. Aquí lo que tú decías, Guillermo, en buena medida, haciendo una caricatura de política. Y siempre digo que aquí hay gente que se ha visto 2 capítulos de House of Cards y ha pretendido ser un experto en política. Sí. Y cree que le puede tomar el pelo a todo el mundo. Así de sencillo. Y esconder los motivos que lo han llevado a estas ridiculeces. Sí. Así es. Perdieron
bajo todos los pronósticos. Es más, Greenberg, la encuestadora de Diario Libre, casi fue exacta. Y yo en el 34% que se señalaba, no había visto todavía hasta que vi el último boletín de que el PRM había sacado 26%. Eso fue lo que dijo Greenberg. De manera que fue una información, un estudio de opinión certero lo que se hizo. Ramón, hay que destacar, antes de que tú intervengas, que en el Perú, antes de ayer, se realizaron votaciones. Sí, antes de ayer. Y que el margen de diferencia es de alrededor de 92,000 votos, 0.58, algo así. Sí. Y ya el mundo se puede decir que asume, por cuanto a la propia institucionalidad peruana, que yo no creo que sea mayor que la nuestra en absoluto. Así es. En absoluto, ya a nadie le cabe duda de que Kuczynski es el presidente. Es el presidente, el nuevo presidente de Perú. Y estos señores tienen el tupe de pretender desacreditar, negar un triunfo que se ha obtenido. Masivo. Pero ¿de cuánto es la diferencia? 62 a menos de 30. A menos de 30. Y a 26. A 26. Bueno, no, como bloque, digamos, 62 a 34. Bueno, pero igualdad. Exacto. Sí, 2-1. Exacto. 28 es decir, hasta dónde, esto es para decir, para medir la magnitud del ridículo y de cómo hay gente que no se da cuenta. Y termina uno teniendo hasta vergüenza ajena, porque cómo es posible que gente que pretenda gobernar un país le dé la espalda a una cantidad doble o triple de la que le siguió con los ojos cerrados y sin saber realmente que usted era capaz de llegar a ser semejante ridículo. Sí, esa es la realidad. Lo interesante de todo esto, porque usted está hablando de la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, es que a la gente no se le informa de todo el gordo de aquello, ¿no? Es decir, usualmente se nos dice, se reúnen los jefes de Estado y de gobierno en la cumbre de estados, ¿no? Jefes de Estado, Latinoamérica, Caribe. Eso es la CELAC. Pero la gente fácilmente se queda con la idea de que lo que hacen es que se reúnen los presidentes y los jefes de Estado y de que socializan una agenda, etcétera, pero no saben lo que está, todo lo que está detrás de eso. O previamente. O antes. Actualmente hay una porque la preparación de CELAC todo eso. ha comenzado y ha estado reuniéndose y aquí mismo ya han estado de visita funcionarios de los gobiernos y de los estados. Han estado en reunión aquí ya, incluso preparando el encuentro, pero dándole seguimiento a la agenda que se desarrolla a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo. Así o sea, cuando usted habla, doctor, de esta parte de la cumbre, pero ahora en la parte ya que tiene que ver con la educación, con la investigación, con la academia, la gente se entera de que detrás de todo eso están todas esas agendas que están desarrollando los estados, y que para un estado como el nuestro, por cierto, para un gobierno como el de la República Dominicana, es un espacio privilegiado. Que nosotros hemos entrado en un momento de institucionalidad, de institucionalización de los procesos, por fin, porque en buena parte muchos de los problemas que tenemos es que estamos en un proceso de institucionalización, de creación de esa institucionalidad en el propio Estado Dominicano, que ha sido un desorden tradicional, y eso toma tiempo y eso cuesta mucho, pero sobre todo cuesta mucho sacrificio a muchos sectores, cuesta mucho sacrificio
y mucha sensatez y mucha comprensión, porque toda esta gente que va a una elección y no sabe perder, no se da cuenta del daño que hace a todo lo que este pueblo lleva décadas construyendo. Estos individuos que no saben perder, porque el problema de ellos es que no saben perder y por eso nunca van a saber ganar. Echan por el suelo o buscan echar por el suelo todos esos procesos de institucionalización del Estado que han costado tantos recursos a este pueblo y sobre todo tanto sacrificio, porque se han llevado a cabo a contracorriente, tienen que llevarse a cabo siempre rompiendo corozos, y incluso contando con esa incomprensión precisamente, con esa incomprensión. Pero hay una cosa, Ramón, que hay que decir. Bueno, la foto habla, fíjate quiénes son los dos dirigentes que acompañan ¿Quién es que está a los actores? en el extremo derecho? Andrés Bautista y del otro Luis Abinader. Yo siempre aquí hemos hablado de la falta de expertise político de esta gente, que es parte no solamente del daño que han causado por la propia división que ellos han hecho, que lo ha vuelto chiquitos y le ha reducido la capacidad de competir. Pero fíjate una cosa, ese partido tiene 2 empresarios aquí connotados, que son los dueños del partido, y uno en el Dogao. Sí. Ahí esperando. Ellos son los dueños de ese partido. Y su vida y su formación es esencialmente empresarial. Entonces se hallan con un staff, el contrario, que son el sumum de la experticia política. Con un capitán al frente que se la sabe toda. Entonces lo que ha hecho es precisamente coger estos amateurs que creen que se vieron los 2 capítulos de lo que hablábamos y ya son los expertos políticos. Y creen que pueden engañar a toda una sociedad y a todo un tinglado político. Y esto es eso, lo que tú decías, esto es una mala comedia. Lamentable comedia, y hay que decirlo. Ni los números le dan, ni las encuestas le favorecen, ni siquiera la foto le favorece. Sí. Porque cuando usted se pone a ver ahí, después de usted pasarse 2 semanas, decirme que va en marcha, con suero en el brazo, a una junta, eso es una burla. farsa. Es una burla No, este eso es país. un fraude. Eso es un fraude. Porque los que empezaron la huelga salieron de que interno, pero esto no, esto van para la junta. Con más días. Con menos. No, con pero menos días. El otro en intensivo con una leve deshidratación moderada. Otra farsa. Eso fue que Hipólito fue y le dijo, Manuel, déjate de estar haciendo show, de aquí, que no te conviene. A eso fue que fue. Y estos fueron a levantar a esto sí, también. Pero porque eso, ya eso es parte de este folclore. de la comedia. Pero hay maldad. Y no soy maniqueísta. Nunca lo he sido. Pero hay malicia en eso. Hay lo que tú decías, Ramón. ¿Y cómo es que usted se pone a destruir o pretende destruir todo lo que hemos venido construyendo? En la imagen de un país que es el mejor destino turístico del mundo. Hemos invertido Del que miles de millones de pesos para convertir al país en un destino turístico de primer orden. Hemos invertido ¿cuántos años de democracia imperfecta, lo que usted quiera? Incluyendo los mataderos electorales, que eran calificados por el profesor Juan Bosch como tales, pero participaban. Y cada vez fue sacando más y más y más hasta llegar en el 90 a ganar las elecciones. Y esa clase política, ese team de profesionales de la política, supo distinguir la correlación de fuerzas y supo pactar. Y de ahí sale con una cuota congresional importante. Y en muy corto tiempo, en apenas 6 años, se cuela entre la polarización y rompe el modelo
del bipartidismo. Sí. Entre Feloflor y Tipo Tanque. Y tipo Sí. tanque. Y aparece Guillermo Eves. Sí. Ah, sí. Usted era hípico en esa época. Porque esa es la realidad. Políticos que han invertido tiempo, vocación de servicio para construir una institucionalidad, óyeme, que como la de elegir consensuadamente una Junta Central Electoral, donde todo el mundo tenía su representación. Y de repente eso son los más malos del mundo, porque también hay que salir en defensa de la institucionalidad. Pero la Junta Central Electoral es un poder, el poder electoral. Entonces atacan, minan un poder electoral que ellos configuraron a partir de consensos. Claro, donde usted el que más pone en el negocio, mayores acciones puede tener. Porque no se trata de eso, las negociaciones, de partir de lo que cada quien, de lo que son los famosos tanques de Stalin, cuando le dijo aquello al Vaticano. ¿Cuántas divisiones de tanques usted tiene para sentarse aquí a discutir con nosotros que tenemos tantas divisiones de tanques? Bueno, pues la sociedad es eso también, una correlación de fuerza. Ahora, lo que se ha invertido, lo que es hoy la República Dominicana, luego del ajusticiamiento de Trujillo y de todos los acontecimientos de la década del 60, oye, es una inversión de todo, es una inversión en la que a la que el pueblo dominicano ha apostado en democracia, Claro. penosamente, en un modelo que dejó atrás a media humanidad. Y ahora tenemos que dedicarnos irremediablemente, so pena de que la historia condene a estas generaciones de políticos a la nada. Tenemos que dedicarnos a redimir a esa parte del pueblo dominicano que quedó atrás y que fue abandonada a su suerte por la indiferencia de capitalistas salvajes como estos empresarios del pollo y empresarios de los parques nacionales, sí, de los parques nacionales, del pollo y del transporte. Que de repente quieren pretender negar que entre todos hemos ido construyendo este Estado de Derecho que dicen que no existe tampoco. Porque se encargan ellos de construir sus propios códigos y luego interpretarlo de manera tal que nadie entiende nada ni nada es nada. El Estado del que ellos son beneficiarios. Han sido beneficiarios toda la bendita existencia. Son beneficiarios, Totalmente. porque eso que son beneficiarios. Y a eso es que me refiero cuando digo que no saben perder, no han sabido perder porque perdiendo se gana. Nosotros que hemos perdido tanto. Perdiendo se gana, Sí. perdiendo se ¿O gana. no? Pero entonces estaba todo bien. Perdiendo No, se estaba gana. todo bien mientras perdíamos. Ujú, todo estaba bien. Sí. Perdiendo se gana. Usted tiene que saber perder para cuando le toque ganar. Porque cuando usted pierde, que usted demuestra lo que usted, no es cuando usted gana nada más, no, es cuando usted pierde. Porque don Juan fue así, siempre denunció el fraude y sí, pero nosotros vamos para adelante. Es ahí donde tenemos que ganar, porque esos son los mecanismos que están establecidos en la sociedad. No vamos a ir por otro, ¿no? Vámonos por eso, es por ahí que vamos, y vamos todos por ahí. Y no importa, hoy ganamos 30, pero mañana sacamos 60, y en el próximo 90, y en el próximo 120. Bien, y cuando usted viene a aviso, pero ¿cómo es la cosa? Sí, porque no es verdad. No es verdad que hay fraude de que es invencible. Eso es Déjeme contarle mentira. una anécdota. Eso es mentira. Déjeme contarle una anécdota. Kate, el maricalazo nazi, el heredero de Hitler, pretendió en la tercera rendición que le impuso Stalin en Berlín a los nazis, pretendió primero saludar a los que estaban ahí, nadie les respondió. Y segundo, después que Zhukov le dijo, no es que él va a leer nada, es que es a firmar la rendición. No es que él va a leer para no firmar o firmar, no, es que firme la rendición. El Keitelente se para, un maricalazo gigantesco, y dice que
que ellos esperaban que los vencedores fueran Ujú. generosos en la victoria. Claro. Y Eisenhower respondió, pero qué cara dura. Sí. Oye, pero qué atrevido. Sí, además, después de haber cometido todos los benditos crímenes contra la humanidad, ahora pretenden que nosotros seamos generosos con los Con nazis ellos, sí. en la victoria. ¿Qué les parece? Salieron de ahí todos presos, condenados a 10, a 20 años y algunos ahorcados en Nuremberg. A lesa humanidad. Sí, sí. Es así. Coja usted y chúpeme el cao. La cumbre del CELAC, doctor, cuéntenos. ¿Cómo va a tratar el problema de que la investigación y la academia van privatizándose cada vez más? Bueno, en este momento no es esa la preocupación No. del encuentro. Lo que está poniendo es esencialmente el tema de la investigación conjunta. Es decir, como uno de los puntos a discutir, que es el inicio del proceso de discusión en búsqueda de, en ese campo específico, cómo se pueden realizar investigaciones birregionales en las cuales para el grupo CELAC es importante porque sus investigadores van a poder compartir proyectos con investigadores de un nivel, sin lugar a dudas, mucho más alto como son los europeos. Eso va a permitir que las capacidades, el entrenamiento de nuestros investigadores, pues adquiera un nivel mucho mayor que el que tiene a la fecha. Es aprender cómo se realizan las grandes investigaciones y eso es un factor promisorio. Una vez que estos recursos humanos se califican mejor, aplicar a la solución de los problemas nacionales, que es a donde tienen que finalmente los investigadores enfocarse. De manera que es un tema que deja abierta el espacio para que los académicos busquen mecanismos concretos, que es lo que nosotros estamos apuntando, por lo menos el comité local, mecanismos concretos para la implementación del espacio común birregional en ese campo. Lo mismo se plantea con el de los posgrados, donde ya Europa tiene establecido todo el sistema de posgrado completo. Nosotros tenemos aquí donde la mayoría de los países no lo tienen. No hay maestrías, no hay doctorado. Exactamente. No hay post. Sobre todo en las áreas científicas. Entonces, hay que avanzar en ese sentido y la asociación CELAC, Unión Europea, va a facilitar que todo ese acervo europeo pueda servir para el apoyo a el desarrollo de los posgrados en América Latina. Ahora, todo indica, doctor, a consideración de un neófito sobre esa materia, que ese es un proceso que debe ser liderado por los estados. Y voy a hablar en plural para no decir por el estado. En el caso latinoamericano. En el caso latinoamericano debe ser liderado, porque si no estamos atrapados cuando usted me dice de los académicos, yo nada más oigo así, un tecnócrata. Porque los académicos, no, los políticos, desde los ministerios, desde las políticas públicas, desde los planes de desarrollo que trascienden lo académico, incidiendo, facilitando, estimulando, articulando el sector, el aparato científico, académico, que muchas veces ha servido para unas cosas y otras veces ha servido para otras. Hay tecnócratas que entienden las cosas y hay tecnócratas que no le importan las cosas. Bueno, lo mismo pasa con las academias. Las academias han estado al margen de, pero porque las políticas de Estado no se han correspondido con esos objetivos que ahora se formulan de manera colectiva. ¿Estoy equivocado? No, o sea, vamos a ver. La vida académica tiene sus actores y allí actúan. El de los políticos y los estados está cómo, junto con esa comunidad, identifica políticas públicas que favorezcan el desarrollo de los estados nacionales, de las sociedades. Son roles diferentes, pero que armonizan en la búsqueda de un objetivo común.
Por eso están incluso ya confirmados estados latinoamericanos ya que van a asistir allí, de las organizaciones del Estado, las agencias que tienen que ver con educación, que vienen a ese seminario. Porque está el tema, como bien tú dices, de las políticas públicas, pero que la construcción de una política implica el diálogo con los agentes involucrados en el sector. Eso mismo pasa en el campo de la vida empresarial y de producción. Hay que ir con los empresarios en la búsqueda e identificación de un marco común para la acción pública en beneficio de los estados y las sociedades, en cada uno de los campos. Es un diálogo permanente y eso tiene que ser sostenido. ¿Qué es lo que permite este mecanismo CELAC y de las cumbres? Que al final las cumbres académicas van a presentar a la cumbre CELAC sus conclusiones para que los jefes de Estado avalen aquello que se ha discutido primero en los seminarios, luego en la cumbre académica y finalmente en la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno del CELAC. Si lo que estamos haciendo es una carpintería que empieza en los seminarios, va a la cumbre académica y esa cumbre académica, sus conclusiones, la presenta a los jefes de Estado y de Gobierno, que son los que hacen posible la conversión de lo que allí se ha hecho en políticas internacionales de CELAC, Unión Europea. Los estados, cada uno individualmente, pueden simultáneamente identificar nichos de políticas posibles y implementar en sus países unilateralmente ventajas que puedan encontrar en este proceso. Y yo creo que nosotros, al menos es mi perspectiva, una de las cosas importantes es cómo identificar en todo este proceso de discusión y diálogo esos elementos que permitan mejorar nuestras capacidades y potencialidades en educación superior, ciencia e innovación. Nuestro país tiene un rezago de muchas décadas en materia de ciencia y de investigación. De ciencia, sí, ciencia y de investigación. Tenemos décadas y décadas y décadas de atraso. Por eso hemos sido exportadores netos de talentos y de cerebros. Exportadores de talento y de cerebro, claro que sí. E importadores de todo. De todo. Importadores de todo, inclusive porque no producimos de prácticamente bisutería. nada. Exacto, de todo, de todo. Estábamos importando hasta los otros días artesanía todavía. Y seguimos importando artesanía, porque ni eso habíamos zapatos desarrollado escolares. Aquí. Zapatos escolares, y uniformes escolares y pupitres. Porque nadie se había preocupado. Pero aquí hay potencialidades. Hasta que llegó Danilo Medina y demostró que aquí se puede, exacto. Hay mercado. Que aquí hay mercado y que aquí se pueden hacer buenos uniformes y buenas mochilas y se puede hacer de todo eso y Así buenos es. zapatos como lo que se están haciendo. Así es. ¿Entiendes? Así Incluso ciencia. Así es. Entonces, bueno, en este caso pasa lo mismo. Es decir, en el campo de la educación superior, nosotros necesitamos tener nuestras propias fábricas aquí. Aquella que se dedica a la formación del espíritu humano y del desarrollo de capacidades. Nuestras instituciones, como lo hicieron las europeas y las norteamericanas, tienen que avanzar en ese proceso. Y de eso es que se trata este proceso. Nosotros tenemos que tener aquí en el país, en ciencias, ingenierías, tecnologías, las capacidades instaladas para la formación de nuestros recursos humanos. Porque una cosa que es clara es que cuando enviamos un talento nacional, un estudiante a una universidad europea o de Estados Unidos, cuando hay talento, la casa es inmediata. se quedó de una vez allá. Y la oferta le llueven a los estudiantes de manera, pero fluida. Claro. Aún siendo importadores de cualquier cosa, usted necesita garantizar la transferencia tecnológica. Claro. Entonces, cuando nosotros instalamos en Moca o permitimos la instalación en Moca de los principales fabricantes de tenis del Asia, pero desde Moca, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un personal formado, capacitado, ellos podrán estar 10, 15, 20, 50 años y nosotros nunca aprenderemos a hacer tenis. Claro. Entonces, el elemento de la transferencia tecnológica requiere de un desarrollo de un
personal, de gente con capacidad, incluso no para generar, sino para recibir Claro. conocimiento. Recibir, claro. No, Y ahí y- la importancia de la tanda extendida, que te va a ir creando. Trabajar en la Precisamente. formación de iniciales, Exacto. que es fundamental. Y en Exacto. ese campo tú tocas. Gente que va a saber aprender. Así es. Porque aprender a aprender es la cuestión. Bien, aprender a aprender. ¿Cómo es que se aprende la cosa? Sí. ¿Eh? Y eso se adquiere es ahí, en esos cursos del bachillerato, el comienzo de la universidad, la educación básica que es fundamental porque es la que echa la zapata, que despierta la curiosidad, que organiza el pensamiento, sin esa educación no vamos para ningún lado. Eso es correcto. ¿Eh? Y es un principio fundamental que siempre hay que estar recordando. O sea, Y no habrá competitividad. la doctor. nueva sociedad, la No nueva habrá sociedad. manera de ser competitivo nunca si no Correcto, creamos todo eso. efectivamente. Esta nueva sociedad está ejerciendo presión permanente sobre los seres humanos, porque la velocidad de cambio tecnológico, la velocidad de producción de conocimientos es tan vertiginosa y tan gigantesca que para que los seres humanos se enfrenten a eso necesita competencias genéricas, como se llaman. Es decir, aprender a aprender es una competencia genérica que desde antes de la universidad hay que adquirir. Aunque Y hay eso gente hace que necesita fundamental. también aprender a desaprender. Bueno, Hay que desaprender eso O necesita- aprender a ganar. Pero eso necesitan reeducación, que es otra cosa. Pero el niño que llega a la escuela y aprende cómo aprender o que desarrolla las competencias genéricas comunicacionales, oral y escrita, lo habilita para que en el desarrollo futuro pueda tener esa flexibilidad en la preparación para adaptarse a ese cambio permanente que la sociedad y la nueva sociedad le está planteando, porque tiene competencias genéricas y capacidades de adaptabilidad al sistema productivo, al sistema académico, al sistema social, en todos los campos. Pero eso es imprescindible. Lo que usted ve en cualquier sociedad de estos ciudadanos con habilidades comunicacionales, adaptativas, que pueden hablar de todo, eso nace de una capacidad de lectura fundamental, de capacidades para escribir, de manera que implica un dominio relativo del idioma que le permite adaptarse a un rango sumamente amplio de competencias, habilidades y oficios, porque se tienen esos dominios. Entonces, una sociedad que le está a usted ejerciendo presión permanente, el estudiante, el joven que tiene esas potencialidades, tiene una capacidad de inserción mucho mayor. Cuando avanza en los posgrados, va a producir entonces otro fenómeno totalmente diferente, que es ya habilidades concretas, competencias específicas que dan las especializaciones, los doctorados y este tipo de cosas. De manera que usted entiende que, y podemos entender todos, que esas reuniones de esas cumbres de los estados latinoamericanos y caribeños, que va a ocurrir la semana que viene, ¿no? Aquí 21 en la y República 22. Dominicana, 21 y 22, bueno, dentro de 2 semanas. Luego del casi encuentro 2 de la semanas. OEA. Es previo al encuentro No, de, luego del o encuentro de la luego la Organización de Estados Americanos sí que se reunirá. Son espacios importantes Sí, para sí. crear estas... Son dos instancias, la OEA por un lado y CELAC académico Unión por el Europea. otro. Pero fíjense que simultáneamente el presidente, el canciller y el ministro de la presidencia, los ministros de la presidencia acaban de llegar de Cuba, Sí. Exacto. de la reunión, el encuentro de la Asociación de Estados del Caribe. Del Caribe. Ahora tenemos OEA y una semana después estamos en CELAC, Unión Europea. Sí. Es decir, esto es una constante. Y de ahí esta parte académica, la próxima reunión, porque se da uno en América Latina y uno en Europa, en octubre, el 6 de octubre es en Oslo,
el siguiente seminario. Y hay que insistir en lo conectado que está todo ese movimiento internacional, todas esas iniciativas, esas reuniones, esas cumbres con el desarrollo inmediato del pueblo dominicano. Así es. En cuestiones como estas, fundamentales, ¿no? Tanto en lo académico como en la agenda del turismo, en la agenda de la competitividad, en la agenda de la educación, es todo lo que he tocado transversalmente. Y es una oportunidad para que el país esté allí donde se está discutiendo los temas de punta. En toda la comunidad internacional, porque estamos hablando, CELAC, Unión Europea, tiene un peso gigantesco en la opinión pública, en cualquier tema que se pueda hacer. Es un eje fundamental. Tenemos que prepararnos aquí para sacarle provecho también a toda esa presencia internacional que va a estar aquí tratando todos esos temas, para que la gente se los apropie. Así es. Y los comprenda además y entienda cuál es la trascendencia de todos esos encuentros. Quédese ahí porque ahora nos vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicen. No se vayan, no se mueva de ahí.